Bien, vamos a tener ahora la participación del doctor Elizalde Iturri con el tema artroplastía bilateral de cadera. Bueno, derivado de la discusión anterior, me pareció que es un tema interesante porque está bien, como decíamos, que... creo que no está el... ya. O sea, está bien hacer el abordaje que uno más conoce y no hay que pensar únicamente en el resultado a 5 o 6 días y sobre todo lo que yo he visto es que la gente hace marketing de eso. Entonces, literalmente estás en una oficina, en un hospital y el de la oficina de enfrente se está promoviendo como que sus caderas en 5 días van a estar normales. Y uno, no es verdad. Y dos, como ya lo vimos, toda la literatura nos sugiere que hay más índice de complicaciones cuando se hace el abordaje anterior y que al parecer no existe un beneficio real de los famosos 5 días si consideramos el riesgo que tenemos en cuanto a las complicaciones. De ahí nos pusimos a revisar las artroplastías bilaterales con la idea de que la recuperación en una artroplastía bilateral hecha con un abordaje lateral directo probablemente era, como se dice, el worst case scenario para una artroplastía de cadera. Estamos hablando del abordaje que según produce más deficiencia en los abductores y que teóricamente tiene más deficiencia en la recuperación, y entonces nos pusimos a revisar los pacientes que habíamos operado desde el 2017 con artroplastía bilateral de cadera. Y de ahí sacamos esto. Bueno, en cuanto a la revisión de la literatura, sabemos más o menos que una tercera parte de los pacientes que tienen coxartrosis, esta se va a presentar de manera bilateral. Y estos cambios probablemente requieran la realización de una cirugía dentro de los próximos 10 años, con un riesgo de progresión del aproximadamente 78%. Pero dentro de esos pacientes existe una serie más reducida que tienen síntomas muy simétricos y se presentan al mismo tiempo. Esto no es nuevo. Ya Charnley reportó en su serie que publicó en 1971 50 pacientes con artroplastía bilateral. En cuanto a la controversia entonces y ahora, pues es, bueno, hay más complicaciones, hay más frecuencia de eventos tromboembólicos, etcétera. Y la literatura al respecto anda por todas partes, es muy diversa. Podemos ver que en diversos estudios se menciona que la diferencia en la mortalidad no es significativa, la diferencia en el riesgo de tromboembolias no es significativa y la pérdida sanguínea importante tampoco es significativa en el procedimiento bilateral en un tiempo contra el procedimiento bilateral diferido en 2 tiempos quirúrgicos. Y así podemos ver el índice de complicaciones postoperatorias realmente no fue significativo, únicamente 1.3% más que en los pacientes que se operan en eventos espaciados. Y nuevamente la pérdida sanguínea no se ve que sea tan significativa por arriba de un solo evento. Probablemente el advenimiento de técnicas más modernas de anestesia, la hipotensión, el ácido tranexámico y la mejoría que tenemos como cirujanos en las técnicas haya hecho que esto sea factible y sea mejor, y hay que considerarlo. Definitivamente se recomienda que si el paciente es joven, sano y tiene la enfermedad simétrica, sintomática, se puede beneficiar más de esto. Este es un metaanálisis que se hizo revisando esto. Probablemente es el estudio más interesante que encontré en cuanto a la realización de la artroplastía bilateral. Como pueden ver, son muy pocos los papers que analizaron. Al final de todos los filtros de revisión de la literatura, únicamente 13. Es muy poco lo que hay en la literatura. Y de ahí, pues, estas son
los reportados, casi todos son cortes retrospectivas, alguno por ahí prospectivo aleatorizado, pero en realidad no es una información de tanta validez científica. Pero sí recomienda que los pacientes con enfermedad bilateral tienen menos índice de complicaciones mayores cuando se hace en un tiempo, menos trombosis venosa profunda. El tiempo quirúrgico es menos de hacer los dos en un tiempo, hacer el procedimiento diferido en 2 tiempos. El costo es menor y probablemente esto es lo más importante de esto. Los tiempos de hospitalización también son menores, porque estamos hablando que del otro lado son 2 hospitalizaciones que probablemente sean 3 días y esta se suman a 6, y cuando se hace bilateral típicamente se quedan 3 o 4 días. Mayor probabilidad de infecciones, eso sí se encontró para el procedimiento bilateral, pero no fue significativo. Y no hubo diferencias en la presencia de complicaciones graves como neuropraxias, luxaciones, fracturas, etcétera. Sin embargo, el estudio no recomienda específicamente realizar la cirugía en un tiempo o en 2 tiempos. Dice que hay riesgo-beneficio en ambos métodos y que esto se tiene que hacer como un traje a la medida para cada uno de los pacientes. Hay que identificar al paciente adecuado para hacerle la cirugía, proponérselo, hablarle de la dificultad de la rehabilitación inicial y posteriormente, si está de acuerdo el cirujano y el paciente, hacerlo. Tampoco el cirujano se debe de estresar atacando deformidades muy importantes, cirugías complejas. Tenemos que ser también conscientes de nuestras propias limitaciones y decidir a quién vamos a operar y no estar 7, 8 horas tratando de resolver algo que se nos va a complicar. Las ventajas, por supuesto, es la experiencia del dolor postoperatorio. Es más estresante para un paciente hacerle una prótesis y saber que en 3 o 4 meses tiene que regresarse a hacer la otra, a que pasa todo en un solo evento y vive ese trauma postoperatorio una sola vez. Un solo evento anestésico también es mejor. La estancia hospitalaria única, el programa de rehabilitación, que es el mismo, pero somos un poquito más obsesivos en ellos, y por supuesto, lo más importante, el menor costo generalizado. Nuestros criterios para hacer la artroplastía bilateral en un tiempo son pacientes relativamente jóvenes. Aquí escogemos pacientes de 65 años o menos, pero ya veíamos ayer en diferentes discusiones que el concepto de lo joven o lo anciano que es un paciente es muy personalizado. Yo particularmente creo que todos los jóvenes son los que tienen mi edad o menos. La enfermedad bilateral tiene que ser simétrica y tiene que ser sintomática. La coxartrosis con relativa poca deformidad, y esto es algo que es totalmente subjetivo. Cada quien se conoce como cirujano y cada quien sabe qué deformidad o qué grado de alteración anatómica le va a dar más trabajo en hacer la cirugía y qué deformidades vamos a querer atacar así en un tiempo. Como dije hace un momento, tampoco se trata de estresarnos la vida y sufrir en el quirófano. El índice de masa corporal preferimos que sea menos de 30, aunque hemos operado algunos que están por arriba. El paciente debe estar de acuerdo y debe de entender el procedimiento, incluyendo la rehabilitación, muy importante. Y siempre se le advierte que iniciamos con la más sintomática. Siempre identificamos cuál es la que más le duele y le explicamos que existe la posibilidad de parar el procedimiento cuando se hace la primera. Si se nos complica, si nos tardamos más, si nos sangró más, o si el anestesiólogo nos dice, ¿sabes qué? Párate ahí, ya no le hagas la otra. Hasta ahorita nunca hemos tenido que parar un procedimiento bilateral. Esta es la serie que encontramos. Hicimos 19 pacientes de artroplastía bilateral. Nuestro tiempo quirúrgico fue de 146 minutos, oscilando entre 110 y 170 minutos. Nuestra pérdida sanguínea fue de 825 centímetros cúbicos, oscilando entre 450 y 1200. Las transfusiones se transfundieron el 52%, 10 de 19, y no tuvimos complicaciones serias, no tuvimos luxaciones, fracturas, etc. Entonces,
podemos decir que la evidencia actual pues es heterogénea. En realidad esto es algo, como les decía, que se tiene que hacer un traje a la medida. Curiosamente la escala de riesgo quirúrgico que usan los anestesiólogos se toma como un parámetro que es bien confiable para decidir si se debe hacer o no, y ahí se recomienda que se operen los pacientes que tienen ASA 1 o ASA 2, pacientes menores de 75 años, sin comorbilidades cardiovasculares, artritis reumatoide, etcétera. En general, pacientes jóvenes que sean productivos, que estén empleados, que para ellos sea importante el tiempo de recuperación. Aquí tenemos un ejemplo en el que no lo haría. Por supuesto, este es un paciente que tiene problemas, parecen secuelas de una necrosis avascular, probablemente este es por esteroides. Es un paciente que no es buena idea hacer las dos en el mismo tiempo quirúrgico. Entonces se hace diferido. Aquí tenemos otro paciente masculino de 55 años, índice de masa corporal 28, sin comorbilidades de importancia, niega tabaquismo, acepta y atiende el procedimiento y el ASA es 2. Está un poquito deformado, es un paciente grande, es un paciente fuerte. Este es así casi como el threshold de decir aquí lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Se hizo en un tiempo y este es el paciente el primer día del postoperatorio. Como ven, es un paciente bastante grande y pesado. Este es otro caso. Esta señora tiene 6 semanas. Ahí pueden ver las heridas quirúrgicas. Y aquí la tenemos a las 6 semanas. Y esto es un claro ejemplo de que si se hace bien el abordaje, se lleva bien la rehabilitación y el paciente entiende lo que le estamos haciendo y los dos estamos en el mismo canal, no necesitamos hacer un abordaje anterior para tener buenos resultados. Simplemente tenemos que hacer bien el abordaje, reparar bien los abductores, llevar un buen protocolo postoperatorio y hacer una buena rehabilitación. Créanme, yo he hecho revisiones de pacientes que tienen abordaje anterior, he operado la otra cadera en pacientes que se operan en otro lado por abordaje anterior, y la gran mayoría de las veces que yo hago eso, los pacientes me dicen que prefieren mi cirugía a la que les hicieron con el abordaje anterior. Hay un paciente que operamos y lo pusimos a caminar al siguiente día y me dijo, sí doctor, en la otra me pusieron a caminar al siguiente día, pero venía un médico agarrándome de cada lado y un enfermero atrás con la silla de ruedas cuando yo estaba caminando con abordaje anterior. Entonces, en general, los que están haciendo el abordaje anterior lo están haciendo de una manera que probablemente no es la ideal, y de ahí vienen tantas complicaciones, y en realidad la recuperación rápida no es tan rápida, simplemente que no lo publican. Los que lo están publicando son los que han hecho 300 o 400 y empiezan a pasar una curva de aprendizaje de manera adecuada, pero la gran mayoría no se hacen en esas manos. En síntesis, la artroplastía bilateral en un tiempo tiene ventajas que están identificadas y descritas en la literatura. En general tiene menos complicaciones que el procedimiento diferido, la rehabilitación es más rápida, el costo, y esto es lo más significativo, es menor. No es para cualquier paciente, tiene que estar perfectamente bien seleccionado. Es mejor en un paciente joven sin comorbilidades, ya repetimos lo del índice de masa corporal, y que la enfermedad sea bastante simétrica, sintomática, bilateral. Y con una complejidad relativamente moderada, insisto, esto depende mucho del criterio del cirujano. Muchas gracias.